Ha sido una semana muy linda. Hemos tenido la compañía de un buen número de personas que tienen la seguridad de que el Espíritu Santo es todo en nuestras vidas. Amén. Que el Espíritu Santo es todo en nuestro ministerio y que hoy venimos con la certeza de que Él tiene la capacidad de transformar nuestros corazones. Que tenemos la seguridad, mis hermanos, de saber que el Espíritu Santo puede acabar de hacer aquellas cosas que como seres humanos no son tan difíciles. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de predicar de Él. Porque ¿qué sería de este mundo y qué sería el ministerio de Jesús cuando lamentablemente no llegaríamos a alcanzar niveles altos en nuestra vida espiritual y nunca se alcanzarían sin la ayuda del Espíritu Santo? Por eso hoy agradecemos al Señor este espacio y seguiremos hablando de esta persona tan importante. Les han dejado uno de los volantes por favor escriban. Tenemos un muro de poder aquí que queremos aprovechar. Queremos aprovechar para orar. Queremos orar por sus necesidades, pero también queremos orar por sus amigos, queremos orar por las personas que necesitan oración. Esta mañana a las 5 de la mañana estuvimos orando. Vinimos y oramos por esas personas que estaban allí. Meditamos en la importancia de la oración y tuvimos la sorpresa de que un muy buen número de personas vinieron esta mañana. Amén. Y agradezco a Dios por ello. Mañana también, ¿no? Así está bien, vamos a orar, Señor y Dios, tenemos la seguridad de que tu divina presencia hoy nos acompaña y por eso, Señor, damos la bienvenida al Espíritu Santo a esta iglesia porque es, al igual que todas las noches, el anfitrión de la semana de oración que estamos teniendo. No podemos hablar sin Él, no podemos llevar tu palabra sin Él, no podemos llevar un ministerio sin su poder. Y por eso hoy te rogamos que tu divina presencia nos acompañe. Bendice esta iglesia y te suplicamos que tú llenes nuestras mentes, pero que tu Santo Espíritu inunde todo nuestro ser. En tu mano nos colocamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Venga, no hicimos algo que es muy importante y no se nos puede olvidar por una sencilla razón. A ver, este aparato hoy no está funcionando. Sonido. ¿Me entiendes? Hola. Bueno, de todas maneras, ahora sí, muchas gracias. Por favor, bájenle porque ya con mi voz es suficiente, pero así me tengo que esforzar menos. Ya. Entonces estamos hablando, mis hermanos, acerca de la labor que el Espíritu Santo hace. Ya que Él hace una labor tan importante, no podemos olvidar algo que es sumamente importante en esta noche. ¿Qué es importante? Darle la bienvenida al Espíritu Santo. No se la hemos dado. Y por eso yo les voy a invitar otra vez a que nos coloquemos de pie. Vamos a colocarnos de pie. Yo sé que algunos estuvieron en el roofing todo el día. ¿Sí? Otros estuvieron haciendo otra clase de labor. Pero vamos a ejercitar entonces las piernas a los que no se habían parado todo el día. Ahora, miremos esto. A la cuenta de 3, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. ¿Está bien? Y diremos todos juntos, bienvenido Espíritu Santo. 1, 2 y 3. Bienvenido Espíritu Santo. Amén. Vamos a sentarnos. El Espíritu Santo es la persona bienvenida durante esta semana. Y por eso es tan importante que nosotros podamos llegar a comprender la enormidad de
o la grandeza del poder que el Espíritu Santo tiene para nuestros días, para cada uno de nuestros ministerios. Ahora, cuando nosotros hablamos, mis hermanos, del trabajo que el Espíritu Santo hace, no podemos llegar a omitir que no solamente el Espíritu Santo tuvo una tarea importante y que es muy relevante, escúchenme bien, muy relevante. La deidad tuvo toda una tarea especial dentro de la salvación y el trabajo de la redención de los seres humanos. ¿Cómo podemos llegar a comprender esto? Primero, cuando nosotros hablamos de la deidad, algunas personas también le llaman la Trinidad o las tres personas que comprenden la palabra de Dios. No importa, escuchen bien, no importa lo que ustedes lleguen como lo llegan a pensar. Lo que debemos llegar a entender es que hay tres personas que tienen la facultad poderosa de iniciar un camino, de abrir una brecha para que los seres humanos puedan tener salvación en Jesús. Y no solamente Jesús tuvo que ver con la redención del ser humano. ¿Cuántas veces hemos visto películas, no? Que hablando acerca de Jesús. ¿Alguno de ustedes se vio a la Pasión de Cristo? ¿Se lo vieron alguna vez? ¿Qué fue lo que sintieron cuando vieron la Pasión de Cristo? Fue duro, ¿no? Cuando yo lo vi por primera vez, no puedo decirse, no pude contenerme y en algunos momentos de la película las lágrimas salían de mis ojos porque al ver a Jesús allí humillado de esa manera, sabiendo quién es Jesús, pues yo decía, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Nosotros podemos decir, al fin y al cabo estaba cumpliendo su propósito en esta tierra, pero quiero decirles hoy que esa no era la manera en que Jesús tenía que morir. Jesús no tenía que morir crucificado, y mucho menos Jesús tenía que morir de una manera tan brutal. Jesús era el Cordero de Dios, y cómo murió el Cordero, o cómo morían los corderos en el Antiguo Testamento. El sacerdote los llevaba al altar del sacrificio, y en el altar del sacrificio, mis hermanos, ahora tomaba un cuchillo y bajo la reverencia de todo un pueblo degollaba al cordero, y de esta manera el cordero moría por los pecados de aquel pecador que traía el cordero. De la misma manera que Abraham hizo con Isaac, ahora Jesús en ese momento, sabiendo que Jesús, escuchen bien, estaba cumpliendo, miren, recordamos los que estuvimos aquí el sábado y hablamos de la Pascua, ¿recordamos? Hablamos de la Pascua, pues ¿cómo moría el Cordero Pascual? Degollado. El Señor Jesús cumplió todos los requerimientos que la Pascua había profetizado sobre la muerte de Jesús, ¿sí o no? Todos. La Pascua era un evento profético que se cumplió en la vida de Jesús, pero miren que hay una sola cosa que no se cumple. ¿Cuál es la única cosa que no se cumple? Al Cordero lo tenían que degollar en oración, en consagración, en reverencia, para el perdón de los pecados. A Jesucristo, cuando estuvo aquí, en vez de ser crucificado y haber sido objeto de la tortura más cruel y el castigo más cruel que imponían todos los romanos, porque estar colgado allí, hermano, era algo muy doloroso. En vez de hacer eso, bajo la brutalidad y la influencia de Satanás por el odio que le tenía a Jesús, pues Jesús tenía que ser traído, y todos los pueblos, hermanos, todo el mundo, bajo la reverencia tenían que inclinar su rostro, y ahora el sacerdote tenía que venir al cuerpo y a la vida de Jesús y cortar el cuello de Jesús mientras que él moría. Esa era la manera en que Jesús proféticamente tenía que morir. Pero los seres humanos son unos salvajes que tomaron la decisión más difícil y le quitaron la vida a Jesús de la manera más incorrecta. Ahí fueron influenciados por los demonios cuando estaban colocando a Jesús
y a la otra persona a su lado, cuando estaban colocando a Jesús y a la otra persona a su lado, a Barrabás, se juntaron todos los demonios personificados y entonces indujeron a las masas para que todos mis hermanos, todas esas personas dijeran, crucifiquen a Jesús y suelten a la persona que es culpable. Qué triste es. De allí, mis hermanos, entonces debemos llegar a comprender algunas cosas. No solamente Jesús fue el único que intervino en la salvación de los seres humanos, no solamente fue Jesús. Hoy quiero decirles que intervinieron las tres personas que conforman la palabra Dios. ¿De qué manera? Recordemos, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento entonces mencionamos a las tres personas como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Pero eso está en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento no ocupan esas posiciones de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Las funciones de la Trinidad en el Nuevo Testamento son muy diferentes a las del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se mencionan como Padre, Hijo, Espíritu Santo, que ese es el plan de la redención del ser humano. Pero en el plan de la creación del ser humano, entonces ellos ocupan a un propósito completamente diferente. Ya no como redentores, sino como creadores. Escuchen bien esto. ¿Quiénes nos crearon a nosotros? Hoy traía, solamente se lo voy a decir porque en algún momento aquí les prediqué algo. Pero, bueno, Dios nos creó a todos nosotros. Pero recuerden que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el Señor Jesús dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Cuando dice hagamos, es porque las tres personas de la Trinidad crearon a los seres humanos. Los tres crearon a los seres humanos. Los tres crearon todo lo que está sobre la tierra. La pregunta sería, si los tres nos crearon, entonces es incorrecto decir que los tres son nuestros padres. ¿Sí o no? No. No, bajo ninguna manera. ¿Los tres nos crearon? Los tres en el plan de la creación son nuestros padres. Pero en el plan de la redención, el Padre no es llamado Padre porque el Padre nos creó. No, los tres en el plan de la creación nos crearon. En el plan de la redención, entonces ellos ocupan tres lugares diferentes, mostrando cómo salvaron al ser humano. Entonces se hacen llamar Padre, se hacen llamar Hijo y se hacen llamar Espíritu Santo. En el plan de la redención. ¿Comprenden lo que les estoy diciendo? ¿Por qué se hacen llamar en el plan de la redención Padre, Hijo, Espíritu Santo? Pues entonces vamos a mostrarlo en este momento. El libro de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, San Juan capítulo 3, versículo 16, en ese texto tan conocido para nosotros, mis hermanos, dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que, mis hermanos, vida eterna. Todos nos conocemos este versículo muy bien. Pero entonces dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces buscamos contestamos a la pregunta de por qué el Padre se llama Padre. Dice el versículo 16, porque dio a su Hijo unigénito. Ahora, la única manera en que los seres humanos se darán cuenta de lo que significa que una de las tres personas viniera a morir,
lo que le dolió a los tres que una persona viniera a morir, de la única manera de comprenderlo es sabiendo que uno de los tres se llama padre. Yo les voy a poner un ejemplo. Aunque en esos días no hay muy buenos ejemplos de padres y madres. Hoy salió una noticia bien triste. Y creo que pasó aquí en Wichita. No estoy seguro, creo. Pero sí pasó un caso. Una mamá tenía a su hijo, pero quería irse 5 días para Puerto Rico. Tenía un bebé de unos meses. Y entonces lo que hizo, le puso el clima, lo vistió y se fue para Puerto Rico y lo dejó ahí en la casa. Se le corrió el tiempo de haber llegado. Y entonces cuando vino, ya no se demoró ni 5 ni 6 días, sino que se demoró 8 días. Y 8 días se quedó el bebé allí. Y no sé qué es lo que estaba buscando. Cuando llegó, pues vino a ver qué es lo que había pasado con el niño. Y el niño estaba inconsciente ya para morirse. Ahora, hoy, al día de ayer, si no estoy mal, esa mujer fue condenada a cadena perpetua, una mujer de 20 y algo de años, 30 si no estoy mal, sin beneficio de salida condicional nunca. Se lo merece. Ahora, eso se lo dejamos a Dios, mi hermana. Sí, eso se lo dejamos a Dios, pero lo que yo les quiero decir es, el ejemplo del padre no es ese. Mire, esta mañana me levanté, fue ayer. Ayer me levanté temprano y lo primero que hice fue entrar al cuarto de Sofía, de mi niña menor, y me puse en su cama e hice una oración por ella. Y yo siempre oro por 2 cosas que me parecen muy importantes. Señor, sosténlas en este camino y dale un buen esposo. Yo no oro por más. Después pasé la otra habitación sin que ella se despertara, era de madrugada, y oré por Isabela. Y allí al lado de la cama, sin que ella se den cuenta, también le dije al Señor, Señor, sosténme en este camino y dale un buen esposo. Porque lo que más me interesa es que mis hijas sean felices porque las amo con todo mi corazón. Amén. Porque un día una persona nació y no comprendíamos lo que era el sacrificio y el amor hasta que ellas nacieron. Y son tan especiales para nosotros que usted le podría decir a su esposo, mire, yo ya no quiero vivir más con usted no me interesa. Usted es una persona con la que no quiero seguir viviendo. Váyase de esta casa. O es lo mismo, él le puede decir esto a ella. Pero usted no le puede decir eso a sus hijos. Usted no le puede decir a su hijo, mire, usted está portando tan mal, le voy a dar la carta de divorcio, váyase de aquí, ya puede ser su papá o su mamá. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque hay una conexión genética tan fuerte. Mi esposa me decía que en esos días una señora muy pobre dejó a su hijo en un hospital y dijo, es que yo, si se va conmigo, va a aguantar hambre. Y ahorita está en el hospital, es muy pobre, está en la miseria. Y cuando ella fue al otro día, mientras que lo adoptan y lo colocó en su seno, sintió algo que nunca había sentido jamás en su vida. Y después de ir al otro día, tomó una decisión, así tenga que tomar la decisión que sea para sacar a este niño adelante, él va a estar conmigo toda la vida. Solamente con verlo, con pegarlo y amamantarlo, darle de comida una conexión que jamás había sentido. Y eso es lo que sentimos nosotros los padres. Es una conexión muy fuerte, por eso tú no le puedes decir a tu hijo, no quiero que esté más conmigo. Ya dejo de ser su papá, ya dejo de ser su mamá. Y si eso ocurre en el hogar, siempre habrá un vacío de una persona que está en algún lugar donde no sabemos, pero que me pertenece a mí porque salió de mi sangre. Genéticamente hay una atracción. La sangre se atrae tan fuertemente, hermanos,
que es totalmente incomprensible cómo nosotros podemos sentir ese apego por una persona que un día nació y que no soy yo. Ahora, eso que tú haces por un hijo, que aunque tú no tengas ropa, lo primero que piensas es, voy a ir a comprar unos zapatos a mi hijo porque lo necesita. Yo puedo esperar con este jeansito roto. ¿Por qué hacemos eso? Ahora, haga eso por una persona que está fuera de la calle. Ay, yo tengo el jean roto. No, se lo voy a dar al hermano. Le voy a comprar unos zapatos más bien al hermano y yo me quedo con mi jean roto. Eso no lo hacemos. Pero, por nuestros hijos hermanos, nos quedamos solamente con una camiseta y también con un pantalón. Porque queremos que nuestros hijos sean felices. ¿Sí o no? Ese amor es el mismo amor que el Padre un día vivió cuando envió. Él asume la posición de padre porque envía a su hijo y dice, es que a mí me dolió. Y es interesante porque aunque en todo el mundo, mis hermanos, vieron la tal película de Mel Gibson, donde en la pasión de Cristo a Jesucristo lo vuelven, mejor dicho, lo sacrifican, lo humillan, lo torturan. Las personas salieron de los cines y nadie tuvo una transformación en el mundo, aunque ha sido una de las películas más taquilleras que ha tenido. Hasta en Asia lo vieron a un Jesús en el cual ellos no creen y también lloraron, pero sus vidas siguieron común y corriente. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque las personas no comprenden realmente lo que significa sacrificar a alguien que tú amas. Porque no comprendemos lo que realmente es un sacrificio. Y cuando las personas no comprenden qué es un sacrificio, entonces solamente siguen en sus vidas como si eso hubiese sido lo que tenía que pasar por mí. Pues te voy a decir que no es así. 2. ¿Tú has sentido en algún día que trabajas mucho por darle un regalo a tu hijo y te ha pasado que cuando se lo llevas con tanto anhelo, él solamente lo mira y dice gracias? Y uno dice, ay, ¿para qué le trabajé tanto para regalarle eso si ni siquiera lo va a apreciar? Hasta debería quitarse y voy a ir a regalar allá al semáforo a un niño que lo necesite de verdad. ¿Sí o no? Pues el Señor te entregó un regalo que se llama Jesús. Porque Él espera que tú lo aprecies con todo tu corazón. Porque a Él le costó su vida entregar a su Hijo. ¿Entiendes por qué se llama Padre? Pero Él envía a su Hijo. ¿Y por qué el Hijo se llama Hijo? Mira lo que dice el libro de San Juan capítulo 5, versículo 18. San Juan 5, 18, ¿lo tenemos? Y dice de la siguiente manera. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a quien, mis hermanos, haciéndose igual a Dios. El Hijo vino, y la palabra Hijo, ya se los había dicho en algún momento, quiere decir en representación de Él. La palabra Hijo no significa que el Padre lo creó. La palabra Hijo significa que el Hijo vino a representar a otra persona. Pero se llama Hijo y dice el versículo 18, haciéndose igual a quién. El Hijo se hizo igual a quién. Comparten la misma esencia, son igual de importantes, los dos son eternos y los dos son creadores. Pero después llamamos al Espíritu. ¿Por qué el Espíritu Santo se llama entonces Espíritu Santo? Miren lo que dice el libro de San Juan en el capítulo 16, en el versículo 13 y en el versículo 14. San Juan capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Diciendo mira lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, del cual Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Anularse completamente. La naturaleza del Espíritu Santo realmente en algún momento llega a ser desconocida para nosotros, porque la tarea del Espíritu Santo es no hablar en su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará a saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo?
tomar todo lo que es Jesús y ponerlo en sus manos, y dice, y ahora os lo hará saber. ¿Lo entendemos? Entonces, ¿por qué se llama Espíritu Santo? El Espíritu Santo se llama Espíritu Santo porque vino a asumir la forma espiritual del Hijo. Tenemos que comprender algo. El Hijo, cuando estuvo en esta tierra, era un ¿qué? Ser humano. Y aún así hoy no lo vamos a estudiar, pero el Hijo sigue siendo un ser humano en el cielo. Él asumió la naturaleza humana para la eternidad. Pero cuando estuvo en esta tierra fue un ser humano que tuvo muchas limitaciones. Y ese Jesús, siendo Dios, que llega a ser un misterio, cómo Dios tiene limitaciones y cómo Dios un día, el Todopoderoso, el también creador de todas las cosas, asumió la función de un bebecito inofensivo que va creciendo y creciendo hasta que se convierte en un hombre. Eso es, hermanos, un misterio. ¿Cómo Dios en el cuerpo de Jesús pudo morir cuando Jesús es eterno? ¿Lo entendemos? Pero para que Dios pudiese morir, tuvo que asumir la función de un ser humano y allí poder morir. Ahora, explíquenme eso. Si Dios es eterno, ¿cómo murió en la humanidad de Jesús? No me lo expliquen porque eso no tiene respuesta. Eso es un misterio para nosotros como seres humanos, pero Dios murió en el cuerpo de Jesús, porque Jesús es Dios. Y Dios asumió forma corporal para morir por los seres humanos. Pero miren, como Jesús era Dios encarnado, lo dice el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, que cuando Jesús vino, entonces aquel verbo fue hecho carne. Dice que el verbo Jesucristo, el Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracias y de ¿qué, mis hermanos? De verdad. Lleno de gracias y de verdad. Ahora, este Jesús que es el verbo encarnado, vino y asumió la naturaleza de un ser humano. ¿De qué manera? Primero, ustedes habían visto a Dios sentir hambre y sed. Pues entonces yo quiero que miremos lo que dice el libro de San Juan en el capítulo 19, el versículo 28. San Juan 19, 28. Por favor, muevan esas tablets, muevan esos dedos, muevan esos celulares o muevan las hojitas. 19:28, Jesús dice el versículo 28, después de esto, sabiendo que, este no era el versículo, discúlpenme, era el capítulo 4, el versículo 6. 4, 6, ese versículo. Ok, versículo 6, San Juan 4, 6, miren lo que dice. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del ¿qué? ¿Quién se encontraba cansado? ¿Ustedes se imaginan que Dios se canse? Pues Dios en la humanidad de Jesús estaba tan cansado del camino que se sentó. Se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Pero miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 4, versículo 2, porque no solamente Jesús se cansaba, sino que en el versículo 2 dice lo siguiente: y después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, ¿qué fue lo que tuvo? Hambre. ¿Ustedes se imaginan a Dios sintiendo hambre? Pues Jesús tuvo hambre. Ahora, las limitaciones para Jesús eran tan fuertes que dice, denme un minuto, que dice que aún en sus emociones, se me fue el versículo.
Pero es tan interesante cuando nosotros vemos que Jesús, aún así, en su humanidad, sus emociones fueron las de un ser humano, y dice que se encontraba tan abatido que le dijo a sus discípulos, Mateo 26:38, que le dice a sus discípulos, vamos a buscar Mateo 26:38 porque me gustan estos versículos. Dice que Jesús, en el versículo 38, entonces, Mateo 26:38 ¿lo tenemos? Hermano, les gané, soy más rápido que una tabla. Dice el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, ¿hasta qué, mis hermanos? ¿Quién normalmente dice, estoy tan triste que me quiero morir? Hermanos, una persona llega a un punto de depresión tal que no quiere vivir. Pues Jesús llegó a un punto de desesperación tan fuerte de su vida que Jesús dice, estoy tan triste emocionalmente, me encuentro tan abatido que me quiero morir. ¿Ustedes se imaginan a Dios diciendo eso? Y cuando nosotros, alguna persona dice, estoy tan aburrido, me quiero morir, entonces inmediatamente dice, qué mal agradecido, piense en Dios, piense. Eso es un estado que en algunas ocasiones llega a la vida de los seres humanos. Y más que un pecado, se convierte en una expresión que una persona tiene porque está aburrido de vivir en esta tierra, o porque quiere omitir un sufrimiento y prefiere morirse. Pues Jesús era tan ser humano que aún así entró en un estado de depresión antes de ser crucificado. La pregunta sería, ¿qué tan ser humano llegó a ser Dios en esta tierra? 100% humano, mis hermanos, pero a la vez era ¿qué? Ese es el punto que no entendemos. Ahora, ¿dónde se encontraba Dios en un cuerpo tan humano? ¿Dónde se encontraba Dios en un cuerpo que sentía cansancio, sentía hambre, sentía sed, donde lloraba, también sentía emociones y ganas de morir? ¿Dónde estaba Dios? Ahí es donde nosotros decimos, grande es el misterio de la piedad. Es un misterio para los seres humanos, pero hay algo importante. En medio de que el ser humano tenía tanto poder, porque Jesús cuando estuvo en esta tierra, ¿qué fue lo que hizo? Tocar a los enfermos, limpiaba a los leprosos, levantaba a los muertos, le daba la vista a los ciegos, y nuevamente le daba el habla a los mudos, y hacía cantidad de milagros, levantaba a los cojos. Él hizo lo que quiso en esta tierra. Pero ¿cómo un ser humano tiene tanto poder? Porque Dios le da Es poder. bien importante esto. Por favor, tengamos una base bíblica de cómo un humano llegó a tener tanto poder. Debemos entender algo. Jesús nunca en esta tierra hizo un milagro con su propia divinidad. Si hubiese hecho un milagro, y por eso la tentación de Jesús fue diferente. Ahora, ¿cuál es la tentación del diablo para un hombre? Primero, él los conoce muy bien. El diablo los conoce muy bien y él sabe cuáles son cada una de sus falencias en su vida. Si usted es adicto a la pornografía, él sabe qué es lo que le va a colocar enfrente de sus ojos. Si usted es adicto a las mujeres, él sabe que le va a colocar en sus ojos. Si usted es una persona que le gusta que los hombres le hablen y la traten bien y no es su esposo, él también sabe qué es lo que le va a colocar. Ahora, si usted es una persona emocionalmente inestable, él sabe cómo trabajar con usted. Les voy a decir, aunque Satanás no pueda leer sus pensamientos, puede llegar a leer perfectamente su rostro, sus ojos, cómo sus pupilas se dilatan o de una otra manera se cierran. Él sabe todo. Y entonces cada uno es tentado según su concupiscencia, dice el libro de Santiago. Pero a Jesús no lo tentaron, ni con mujeres, ni con nada. Cuando Jesús vino de los 40 días, se le apareció Satanás y lo tentó. ¿Y de qué manera lo tentó? Dijo, está débil, ¿cierto? Yo sé que está débil. Así lo quería ver, como un ser humano. Ya no va a estar allá como en el cielo cuando nos enfrentamos los dos. Ahorita usted es inferior que yo. Yo tengo más poder que usted en este momento. Así le dijo Satanás. Entonces, como yo sé que usted tiene tanta hambre porque 40 días ha ayunado
Y les voy a decir, ayunar 40 días es algo difícil. Yo llevo 9 días de dieta. ¿Y como en el día? Como ensalada y como proteína. No tomo gaseosas, no tomo nada de dulces, de harina, de arroz, de pan, nada. Solamente ensalada y proteína, no consumo nada más. Y 2 veces en el día, nada más. Y es bien interesante porque en 8 días ya he bajado más de 2,5 libras. En 8 días ya he bajado 2,5 libras. Yo me paro allí, miro así, y digo, 2,5 libras. Pues imagínense a Jesús. Si yo hoy decía, ay, ya no quiero comer eso. Hoy me levanté en la mañana y me serví tremenda ensalada. Y dije, ay, Señor, hoy ya no quiero comer eso. Ni fruta estoy consumiendo ahora. Solamente ensaladas. Yo cuando vi eso, yo dije, ay, ya no quiero comer eso hoy, pero todavía me faltan 30 días. Vamos, Augusto, que tú puedes. Ahora imagínense a Jesús, 40 días sin comer. Lo primero que hace Satanás es colocarle unas piedras y dice, convierte estas piedras en pan. Él sabía que Jesús tenía hambre, pero estaba obligándolo a utilizar su condición de ser humano, su necesidad de ser humano de comer, diciéndole, yo sé que tú eres Dios y tú tienes la capacidad de convertir estas piedras en pan. ¿Qué hubiese pasado si Jesús utilizaba toda su divinidad para hacer eso? Se daña completamente el plan de la redención, porque solamente un ser humano en su perfección podía salvar al resto de los seres humanos. Si Jesús hubiese pecado una vez en su vida, suficiente para que los seres humanos no hubiesen sido salvos. ¿Saben? La salvación del ser humano en la vida de Jesús pendió de un hilito. En cualquier momento, como ser humano, Jesús pudo haber cometido una equivocación y los seres humanos nunca hubiesen podido ser salvos. Y por eso Jesús no podía utilizar su divinidad. Y como Jesús no podía utilizar su divinidad, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la clave para que un ser humano pueda tener tanto poder como lo tuvo Jesús en esta tierra y hacer tantos milagros? Primero, él sabía que era una persona totalmente dependiente de sus otros 2 compañeros. Y miren lo que dice el libro de San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 49. Espero que le pegue. San Juan 12:49. Miren lo que dice. San Juan capítulo 12, versículo 49. Correcto. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. A mí me gusta mucho esto, como los 3 trabajan. ¿Ustedes se acuerdan que acabamos de leer que el Espíritu Santo no trabaja por su propia cuenta, sino que muestra todo lo que es Jesús? Y ahora Jesús dice lo mismo: yo no trabajo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el Padre me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Esto es hermano, los 3 tienen un complemento perfecto. El Padre es representado por el Hijo, y dice que ahora el Hijo asume su posición humana, y entonces, mis hermanos, se limita su divinidad y muestra al Padre. Dice que no habla por su propia cuenta, sino todo lo que le dice el Padre. Viene el Espíritu Santo y la misma situación. Anula su divinidad, anula su ser, su naturaleza, y muestra todo lo que es Jesús. 3 personas trabajando de una manera perfecta, engranada, para que la salvación del ser humano ocurra. Amén. Así es que los seres humanos tienen que trabajar en esta tierra, completamente engranados, todos aceptando que su yo es una tontería, que su orgullo es un obstáculo, y yo anulo mi naturaleza para hacer quedar bien a las demás personas en mi iglesia, porque los amo. Y cuando ese engranaje ocurra en una iglesia, les voy a decir, las iglesias serán tan perfectas que habrá el mismo poder que tuvo el Señor Jesús en esta tierra. Porque todas las personas anulan su yo no existe, su yo es un estorbo. Ellos se engranaron a tal perfección en todo su poder que pudieron salvar a la raza humana, y hoy nosotros somos salvos en Cristo Jesús. Pero como Jesús era en su naturaleza era humana, dependía completamente del Padre, y Jesús dice: yo hoy les voy a decir
no hablo por mi propia cuenta, sino que yo vengo a presentar quién es el Padre, porque yo soy el Hijo que vengo. Eso es lo que significa la palabra Hijo, en representación de. Yo vengo y muestro lo que es el Padre. Y cuando viene el Espíritu Santo, como Jesús es completamente humano, entonces debe tener una forma espiritual. ¿Cuántas veces ustedes vieron que Jesús fue omnipresente mientras que fue ser humano? Pero ¿saben? Era omnipresente en la espiritualidad o en el poder de lo que es el Espíritu Santo. Porque Jesús, siendo humano, no podía hacer nada de lo que en su naturaleza podía llegar a ser. Él era Dios, podía hacer lo que quisiera. Y ahora imagínense, Jesús tenía que levantarse todos los días. Y me gusta mucho un texto, correcto. En todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su Padre. Mire, Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Coopera con su Padre. Siempre se esmeraba para hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Jesús era una persona totalmente dependiente del Padre. Sus milagros realmente no dependían de él mismo. ¿Dependían de quién? De la oración que todos los días hacían al Padre. Esta mañana yo les leí a las 5 de la mañana a mis hermanos, donde Jesús salía a oscuras en la madrugada a orar. Y les decía que Jesús aproximadamente, aunque todo el día hablaba de Dios, hacía milagros, oraba por las personas y oraba, antes de salir a orar, iba a orar con su Padre. Y se cree que a las 3 de la mañana todos los días se levantaba. Y salía a la naturaleza a orar a las 3 de la mañana y pasaba tiempo con el Padre. Y aunque Jesús era Dios, Él mostró la dependencia perfecta de lo que un ser humano debe tener del Señor. Todos los días en oración, todos los días dependiendo, todos los días sabiendo que por sus propios medios no lograría nada hasta que asumiera su perfección. La perfección completa de la dependencia de un ser humano por Dios. Jesús, siendo humano, fue dependiente perfectamente de lo que es el Padre. Eso significa que todos sus milagros fueron el resultado de la dependencia que Jesús tenía de su Padre. Eso significa que hoy no hay poder en los seres humanos porque nunca han orado como Jesús ha orado y porque nunca han dependido de Dios como Jesús lo hizo en esta tierra. ¿Ustedes quieren tener poder en sus vidas? Dependan de Dios. Ustedes quieren tener poder como Jesús lo tuvo, oren como Jesús lo hizo y será suficiente. ¿Lo entendemos? Y entonces dice, era por la fe y la oración como hacía sus milagros. Cristo deseaba que todos conociesen su relación con su Padre. Él dice lo que acabamos de leer: yo no hablo por mi propia cuenta, yo hago todo lo que me dice mi Padre. Padre, dijo, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, y más por causa de la compañía que está alrededor le dije, para que crean que tú me has enviado. En esta ocasión los discípulos y la gente iban a decir la evidencia más convincente de la relación que existía entre Cristo y Dios, y se les había de demostrar que el acerto de Cristo no era una mentira. Interesantísimo. Jesús fue poderoso porque dependió completamente de la figura de lo que él llamaba papá. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Jesús no solamente dependió de su Padre, sino que él dependía de la voluntad del Padre, pero también dependía del poder del Espíritu Santo. Y se los voy a mostrar de esta manera. Primero, el Espíritu Santo tuvo que ver directamente en la concepción de Jesús. Dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 35, respondiendo el ángel, el Espíritu le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo, mis hermanos? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de la... Y entonces dice que el Espíritu Santo estuvo sobre la vida de la Virgen María, y entonces ella concibió, escuchen bien, a Jesús. ¿Por quién o por el poder de quién
una mujer sin tener ningún tipo de vida sexual pudo llegar a ser concebida. Jesús dependió completamente del poder del Espíritu Santo para su concepción. En su bautismo, como Jesús inició su ministerio, Lucas 1:35. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Interesante. ¿Quién inició y quién ungió a Jesús para iniciar su ministerio? O sea que sin el poder del Espíritu Santo Jesús no hubiese iniciado su ministerio. Y miren esto, es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este es el misterio, Dios manifestado en carne. ¿Cuál fue el Dios manifestado en carne? Jesús, justificado en el Espíritu, o sea que en Jesucristo, en el Espíritu Santo, Jesucristo justificó a todos los seres humanos. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído al mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién fue el que vino y presentó todo el mensaje que Jesucristo hizo en esta tierra? El Espíritu Santo dijo: yo no hablaré por mi propia cuenta, sino hablaré todo lo que oyere, y entonces os lo haré saber. ¿Quién fue el que presentó el mensaje de Jesucristo siendo hombre en esta tierra? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo los milagros de Jesús? Les voy a decir, de todos los milagros que hubo en la tierra, que Jesús hizo con sus manos, ninguno dependió de él. Ninguno fue hecho por su divinidad. Solamente él utilizó al Espíritu Santo para que él hiciera los milagros. Interesante, ningún milagro fue hecho por Jesús. Todos fueron por el Espíritu Santo. Porque Jesús oraba, y ahora en la comunión de ellos tres tenían el poder suficiente para hacer lo que quisieran en esta tierra. Se dice que había lugares donde él pasaba, y cuando él pasaba en esos pueblos no había ni un solo quejido, ni un solo clamor, porque todos habían sido sanos y porque todo Jesucristo emocionalmente habían vuelto a vivir. Pero ¿cómo se logró todo eso? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el Señor Jesús echó los demonios por el Espíritu Santo. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, ¿eso significa que Jesús no tenía poder? ¿No tenía poder? Claro, Jesús es Dios, pero él limitó completamente su divinidad a la naturaleza humana para que en su vida los seres humanos pudieran tener salvación en su sacrificio. ¿Lo comprendemos? O sea que ¿quién hizo los milagros? El Espíritu Santo. ¿Y Jesús qué hizo? Orar. Porque la oración tiene la posibilidad de abrir las puertas y de sanar, si así lo quiere, cuando una persona se entrega en las manos y el poder del Espíritu Santo. ¿Saben quién resucitó al Señor Jesús? Primera de Pedro 3:18. Pero si yo por el Espíritu, vamos a leer Primera de Pedro 3:18. Eso fue el ChatGPT. Primera de Pedro 3:18. Miren lo que dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Escuchen bien, siendo muerto en la carne. ¿Dónde estamos? Pero vivificados ¿en qué, mis hermanos? En el Espíritu. Vivificados en el Espíritu. El versículo 18 dice que Jesucristo fue vivificado en el Espíritu. ¿Quién le volvió a dar vida, mis hermanos? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que resucitó a Jesucristo de los muertos? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio la vida a Jesús en un ser humano? El Espíritu Santo. ¿Quién le ayudó a crecer? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo los milagros de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que lo resucitó? El Espíritu Santo. Pregunta: ¿qué tan importante fue la vida del Espíritu o el ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo en esta tierra? ¿Qué tan importante fue?
total, completa. Eso significa, mis hermanos, discúlpenme, que no es el agente humano el que inspira vida. El Señor Dios de Israel hará esa parte avivando la actividad en la naturaleza espiritual muerta. ¿Saben? El Espíritu Santo tiene la capacidad de traer vida a las personas que en su corazón lo único que quieren hacer es morirse. Las personas que no quieren continuar con sus vidas, si fueran influenciadas y abrieran sus corazones para que el Espíritu Santo los tomara, tendrían la necesidad de volver a vivir. El aliento del Señor de los ejércitos debe entrar en los cuerpos muertos. En el juicio, cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz de Dios habló mediante el agente humano, despertó la conciencia letargada, conmovió las facultades muertas e impulsó a los pecadores al arrepentimiento, a la contrición y al abandono de los pecados. Entonces se verá claramente que mediante el agente humano se impartió fe en Jesucristo al alma que estaba muerta, todas las personas que se sentían muertas en sus pecados, que no querían vivir, que la culpa lamentablemente había tomado toda su vida emocional, hasta el punto que se habían dado cuenta que para seguir con esa vida tan deteriorada preferían morirse. Pero el Espíritu Santo dice que vivifica con vida espiritual a todas las personas que vienen a Él. ¿Tú quieres vivir? Y todos estamos vivos. Eso es una redundancia. Tú estás vivo, todos estamos vivos. Yo estoy vivo. Pero es diferente. La pregunta, ¿tú quieres vivir? Amén. Porque que estén las personas caminando no significa que tengan deseos de vivir. Pero si alguien, aunque tiene la vida que Dios le ha regalado, tiene el deseo de vivir, hoy le diría, abre tu corazón para que el poder del Espíritu Santo reaviva y con poder utilice tu vida y otra vez tengas un propósito de vivir. Porque cuando los seres humanos no tienen un propósito, ¿para qué viven? Como dicen por allí, el que tiene miedo de morir ni siquiera merece haber nacido. Que no viva. Mis hermanos, no le tengamos miedo a esta vida, porque tenemos un Dios y el Espíritu Santo que va delante de nosotros. Amén. No le tengan miedo a sus problemas, porque el Espíritu Santo pelea por ustedes. Amén. Por eso cuando estén allí, oren y le digan al Espíritu Santo, prende los cuatro vientos y haz que todo viva otra vez. Porque el Espíritu Santo cumple la función poderosa del mismo ministerio de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo es el poder completo de lo que es toda la vida de Jesucristo en esta tierra. Y por eso Jesús ascendió a los cielos y dirá y dijo, hay otro igual a mí que les conviene que ustedes reciban. Y les conviene que ustedes reciban al Espíritu Santo, dijo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús se limitó a su vida humana. Y en el Espíritu Santo Jesucristo tiene todo el poder para que nosotros vivamos. Y ese poder no es una fuerza, ese poder es una persona que piense, que siente y que gime por los seres humanos y trabaja incondicionalmente todos los días con la necesidad de convencerte para que tú creas en el poder de Jesús, en su redención, en su salvación y en su vida. Y la pregunta, mis hermanos, sería, ¿realmente queremos que el Espíritu Santo entre en nosotros? Porque sin el Espíritu Santo, mis hermanos, tú solamente te levantarás y trabajarás y te volverás a tu casa y no le encontrarás sentido a lo que realmente estás haciendo. Hasta que un día también pierdes el deseo de todas las cosas que un día fueron felicidad para ti.
porque toda la vida soñaste ser mamá, porque toda la vida soñaste ser un profesional, porque toda la vida soñaste algo. Pero realmente tu felicidad no depende de todos tus sueños. Tu felicidad depende de que el Espíritu Santo controle tus sueños, de que el Espíritu Santo haga algo más en ti. Pero hasta que los seres humanos no comprendan la verdad del Espíritu Santo, nunca más tendrán vida. Hasta que las personas no comprendan el poder del Espíritu Santo, nunca en su vida llegarán a tener un propósito para levantarse todos los días, para tener un ministerio, para tener felicidad, para que su hogar sea feliz. Deja tu hogar en las manos del Espíritu Santo y te darás cuenta que la vida entra, porque Él es poder. Deja tu salud en las manos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es sanidad. Deja el crecimiento de tus hijos en el poder del Espíritu Santo, porque Él es la mejor crianza espiritual que una persona puede tener. Llega el momento donde los muchachos toman sus decisiones y cuando tú ya no tienes el control de ellos, lo único que tienes que hacer es como Jesús, levantarte en horas oscuras de la mañana y prenderte de las rodillas y decirle al Señor: Señor, te entrego a mis muchachos, a mis muchachas, ya no están bajo mis manos, pero ellos siguen siendo tus hijos. Entonces, Espíritu Santo, ayúdales. Por favor, si yo tengo falencias, suple mis falencias como papá. Pero entra en la vida de ellos. Pero lo más importante que podrías orar hoy es que el Espíritu Santo pueda entrar hoy a tu vida. Para que ocurra un milagro. Para que el Espíritu Santo pueda mover todo lo que tus entrañas y tus fuerzas no han podido hacer. El Espíritu Santo puede sacudir tu vida. Porque el Espíritu Santo tiene el poder del universo, de todo. Él es Dios, es una persona ilimitada en sus capacidades. Y por eso es tan importante que nuestra vida esté dependiendo de lo que es el Espíritu Santo. ¿Lo entiende? Amén. Yo quisiera hoy hacerte una invitación. Hay una persona que nunca ha tomado una decisión por Jesús. Y por miedo, de pronto no ha entregado su corazón a Jesús y a través del bautismo muestren el deseo que tienen de amar al Señor. Pero si habías comprendido a través de la salvación, del trabajo que Dios hace en ti, todo lo que ellos hicieron para que tú vivieras, si hoy lo has comprendido y quieres decirle al Señor perdón porque no lo había comprendido, y quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo hoy te voy a hacer una invitación para que te coloques en pie, porque voy a hacer una oración por ti. Y dile al Señor: perdón, hoy lo he comprendido, tomo la decisión de dejar mi vida en el poder del Espíritu Santo. Tú toma mi vida y yo te entrego todo lo que soy. Cambia las cosas que son difíciles para mí, transfórmalas, para que yo pueda tener la capacidad de ver lo que muchas personas han visto y son felices siguiéndote. Yo también quiero ser feliz siguiéndote. Y si ese es tu deseo, hoy te digo en el nombre de Jesús, levántate en ese momento, porque voy a hacer una oración por ti. Aceptas al Señor Jesús y al Espíritu Santo y la obra del Padre en tu redención. Colócate en pie en ese momento y dile a Jesús: Jesús, te acepto y yo voy a hacer una oración por ti. ¿Te gustaría colocarte en pie en el nombre de Jesucristo en esta noche y decirle al Señor: Señor, yo te acepto? Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que el Señor los bendiga. Que el Señor te bendiga a ti también. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo puede hacer un milagro en tu vida. Pero tú tienes que aceptar su trabajo y entregar tu voluntad a Él. Deja que Él opere. Él tiene más poder y sabiduría que tú. Entonces es tan necesario que Él entre completamente a lo que tú eres. Hoy voy a hacer una oración por ti. Y si hay un hermano que necesita volver a tener el sentido de lo que es la vida espiritual, porque sientes que ya te da pereza leer la Biblia, porque oras 3 minutos y te cansas y ya no quieres orar, pues yo creo que deberías reavivar tu vida
y tu vida espiritual en las manos de Jesús. Colócate en pie porque voy a hacer una oración también por ti. Vamos a orar. Señor y Dios, de manera muy especial, hoy coloco a este grupo de personas que sienten las limitaciones como seres humanos. Sienten, Señor, que lamentablemente tú, como que no tuvieras poder en ellos, porque dicen, si Dios fuera tan poderoso, pues Él me ayudaría. Pero de pronto no es tu falta de poder. De pronto es que no estamos asumiendo una posición real de hacer un trabajo, de orar, de entregar su voluntad completamente a ti, de esperar en ti, de esperar en tus promesas que son reveladas a través de tu palabra. Señor Jesús, tenemos la seguridad de que tu Santo Espíritu hoy está en medio de todas las personas que han venido. Tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo hoy se revela en la mente de todas nuestras personas, de todos nuestros hermanos y amigos que hoy vienen. Tómanos en tus manos y nos colocamos bajo tu compañía, sabiendo que tú nunca nos dejarás solos y que siempre podremos contar con tu presencia y la presencia espiritual del Santo Espíritu de Dios. Gracias porque hoy has escuchado nuestras oraciones. Nuevamente oramos por las personas que están aquí en el muro del poder. Oramos para que tu Santo Espíritu sea con ellas. Oramos por los nombres de aquellos, Señor, que han sido allí escritos. Que tu santo amor sea en sus vidas. Convéncelos. Oro de manera especial por mi vecino, para que tu Santo Espíritu lo tome, para que mi vecino un día sienta la necesidad de acercarse a mí y en medio de alguna pregunta, de cualquier cosa, yo pueda tener el privilegio de mostrar a un Dios del cielo. Ayúdame, Señor, para que haya un milagro. Señor Jesús, en tus manos coloco a estas personas que hoy han venido, a nuestros amigos que hoy toman la decisión de entregar sus vidas a ti, a las personas que han tomado la decisión de seguirte. Acompáñanos. Creemos que tú, Señor, tienes la capacidad de hacer un milagro. Gracias, Dios, porque escucha nuestras oraciones. En tus manos nos colocamos y colocamos la vida de cada uno de los que hoy se encuentran aquí, y al ir hacia nuestros hogares, protégenos. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A todos mis hermanos les damos las gracias, y a nuestros amigos que en el transcurso del día nos han visto. Les invitamos también el día de mañana, porque continuaremos con otro tema muy lindo, hablando acerca del Espíritu Santo. Y ustedes, mis hermanos, mañana los esperamos nuevamente. Quisiera invitarlos a las 5 de la mañana, pero no hay que pasarnos. Hoy tuvimos un lindo grupo que se interesó, pero no se les olvide. ¿Por qué no personalmente hacen un reto y ustedes solo en su casa dicen, pues me voy a levantar 1 hora y media antes? Vamos a orar como Jesús oró, vamos a orar como Enoc oró, vamos a orar como las personas que el Espíritu Santo oraron. Y estoy seguro que van a tener el poder de Dios. Amén. ¿Les parece bien si cantamos el himno tema y nos vamos? Vamos a cantarlo y entonces salimos. Vamos a cantar este lindo tema que es la oración traída en esta noche que expondremos a Dios. Que tu Espíritu ilumine hoy mi mente, que me ayude a recordar cada palabra, que consuele el corazón cuando esté triste, que me acerque más a ti. Mi
mis caminos, por favor, aunque me duela, haz que mire cada día tus promesas, pues quisiera en realidad que ya Hermanos, tengamos esa misma necesidad. Digámosle al Señor: no quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor te dedico este canto. Transfórmame, Señor, perdona mi pecar y hazme un día llegar a lo más alto. Sueño con tu abrazo y olvidarme que hay un tiempo. Expresarte todo mi agradecimiento por tu paz en el más duro sufrimiento, por hacerme ver la luz. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor te dedico este canto. Transfórmame, Señor, perdona mi pecar y hazme un día llegar a lo más alto. No quiero vivir un día más sin tu Espíritu Santo. Te doy mi corazón y con amor te dedico este canto. Transfórmame, Señor, perdona mi pecar y hazme un día llegar a lo más alto. Y hazme un día llegar a lo más alto. Y hazme un día llegar a lo más alto. Señor y Dios, llévanos con bien hacia nuestros hogares y pedimos a tu Santo Espíritu que mañana nos convenza para que nuevamente tengamos un hermoso grupo en la hora de la noche. Gracias porque estoy seguro que tú estarás con nosotros en esta noche y nos traerás mañana. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Amén. Nunca te he visto con el moño, está bien. Te queda bien el moño. Ah, va, pues. Me dice, nunca te veo con el pelo, estamos en emergency moño. Dios le bendiga. Cuidado, hermana.
Gracias.